Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas de esta sesión de por la tarde. Voy a aprovechar para presentar a las dos moderadoras de esta sesión, que son María Martínez Andrés, profesora contratada doctora de la Facultad de Enfermería, y Raquel Bartolomé, que la conocéis también de esta mañana, que es psicóloga, doctora en psicología, y además es la decana de la Facultad de Enfermería, y nos van a ayudar un poco a moderar esta sesión. Yo cogeré las preguntas que haya por YouTube, así que os doy la palabra. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis intervenir vosotras primero. No, vamos. Muy bien. Vamos a intentar que sea el público, en primer lugar, y todo lo posible quienes os hagan preguntas, y si no, luego ya, María y yo, quizás os planteemos algo, pero si el público tiene interés o tiene dudas, ¿hay algo que queráis preguntar o comentar? Habéis sido tan claras, ha quedado todo tan claro. María, ¿quieres tú preguntar algo? ¿Empiezo yo? Yo voy a empezar con un tema... No, chungo. Yo en tema de alimentación y de nutrición no me voy a meter porque es que no tengo la formación para ello. Haría miles de preguntas. Si no hacen, al final haré alguna. Pero yo no tengo mucha formación, ¿no? Pero hay un tema que sí me interesa, que un poquito ha salido en distintos momentos. Cómo trabajarlo, me interesa cómo trabajarlo o cómo lo trabajáis, que es el tema de la culpa, que es transversal a toda la experiencia. Hay dolor, eso es transversal, y hay culpa. Hay culpa por sentir dolor, hay culpa por quejarse, hay culpa por tener que pedir ayuda, hay culpa por un cuerpo que no responde a lo que se supone que tendría que responder, hay culpa por comer mal, hay culpa por no llevar una vida sana. Y esto me ha recordado mucho a lo largo de la mañana y esta tarde a lo que decía Adrián Reich, ¿no? Que hablaba de Nacemos de Mujer, y decía algo que es común en la experiencia de todas las mujeres, es la culpa. Y hoy ha vuelto a salir a lo largo de, tanto por la mañana como por la tarde. ¿Cómo trabajáis que es muy de género también, ¿no? ¿Cómo trabajáis este tema de la culpa? Sí, bueno, yo te digo... A mí me cuesta, me cuesta bastante porque... A ver, la culpa es que creo que tiene mucho... El sentimiento de culpa creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba antes, ¿no? De cómo las mujeres se nos educa. Y quizás yo, de todas formas, con las mujeres jóvenes, creo que afortunadamente ya no se vive de la misma manera, pero se nos ha educado como que las mujeres debemos ser, hay un perfil de mujer, ¿cómo debe ser? Al varón yo creo que ha tenido más suerte en la educación, ¿no? Porque se le ha permitido ser de muchas maneras y cualquiera de esas maneras serán válidas. Pero a las mujeres, para ser una mujer como Dios manda, y le pongo comillas, por supuesto, a ser mujer como Dios manda, teníamos que ser de una determinada manera y como muy contenidas, que no se nos notara, incluso a veces inexpresivas, y si se nos notaba, que fuera la risa, que fuera la simpatía, que fuera el buen hacer, que fuera el agrado, pero la queja, la rabia, hay una serie de sentimientos, incluso el malestar, que eso era poco femenino. La identidad femenina, o el esquema que hemos tenido, o que al menos hemos aprendido la mayoría de las mujeres, es que tenías que ser de una manera determinada, y cuando te salías de esos cánones, como ya no te sentías mujer o te sentías menos mujer, eso se vivía con culpa, porque tú ya no te sentías femenina, tú ya sentías que la persona que tenías a tu lado tampoco le ibas a gustar, y entonces, bueno, pues era esa, incluso, es que además son sentimientos que hasta yo creo que en algunos casos es que hasta se han ido a confesar, ¿no? Porque a confesar me refiero al cura, ¿no? No en esta generación, pero estoy hablando de mujeres que ahora mismo tienen 50 o 60 años. Ese sentimiento de no ser la verdadera mujer, la auténtica mujer, se ha vivido con ese desazón. ¿Y cómo yo lo trabajo? Pues cuestionando estereotipos,
trato de que la mujer se dé cuenta qué beneficio obtiene de vivir de esa manera, qué beneficio obtiene o qué le aporta a su cuerpo, a su placer, a su sexualidad, a su feminidad, el hecho de tener que trabajar o de tener que vivir con esa presión constante. Y bueno, pues hay veces que lo consigo. A ver, consigo por lo menos cuestionar y aliviar parte de culpa. Lo que pasa es que no es fácil. Pero bueno, pues con trabajo cognitivo, con mucho tesón, empatizando siempre, creo, y dándole valor. Eso lo reitero mucho, ¿no? No solo se lo tienes que cuestionar, pero tampoco sin reproches. ¿De qué te sirve? ¿Qué beneficios obtiene? Y a partir de ahí, que esa persona se dé cuenta, ¿no?, de para qué le está sirviendo. No sé si he respondido o me enrolla mucho. Las dos cosas. ¿Y vosotras? ¿La culpa? Yo creo que lo has explicado todo, pero si puedo añadir algo, si es que tenemos muchas creencias limitantes, que al final esas creencias son las que nos hacen la culpa y hay que visualizar cómo poderlas cambiar, esas creencias. Y también que estamos en un sistema en que tenemos que ser la mejor y si no somos las mejores, ¿vale? Siempre estamos como preparándonos para ser la número 1 y siempre el número 2 o 3 está fenomenal porque no te cargas tanto, pero es un poco más la educación. Yo creo que cuando voy animando a que hagan ejercicio, a que hagan algunos cambios, ¿vale?, es reforzarme en esa creencia limitante que no podían y mira cómo sí que lo has conseguido y los beneficios que estás obteniendo. Pero quitar todas esas cosillas que al final son todos los lastres que vamos llevando. Y bueno, yo hablar un poco, de la culpa con respecto a la nutrición o la alimentación, ¿no? A ver, es como todo, son pautas que van a ayudar a mejorar tu calidad de vida. No hay que hacer responsable por completo a la paciente de su tratamiento, pero al final tiene que haber siempre una adhesión al tratamiento. Si la paciente no se adhiere al tratamiento, por mucho que yo me quiera empeñar, no va a terminar de mejorar. El tratamiento no va a ser 100% efectivo. Entonces, yo sé que es complicado, la alimentación entra. Ostras, es que si ¿vale? me ha dicho que coma comida ecológica, vegana, no sé qué, tal, es que no tengo dinero, o sea, llevo gastándome en médicos privados un montón de dinero porque nadie me da una solución y ahora llega esta chica y me dice que es que tengo que comprar huevos ecológicos. Vale, sí, es una parte del tratamiento. Podemos trabajar muchísimas otras cosas. No tienes que ir al herbolario a gastarte la mitad del sueldo a comprar la mejor comida, porque con la comida tú puedes hacer unas lentejas con verdura en tu casa perfectamente y te vas a ahorrar seguramente más dinero. Así, por ejemplo, te compras un paquete de galletas que te va a durar a lo mejor 2 días. Entonces, es un poco enfocarlo a tampoco culpabilizarnos, a sentirnos 100% responsables y decir, ostras, es que he estado haciendo todo esto durante toda mi vida. Nadie me había dicho que es que tomar lácteos podía ser perjudicial para mí. Al contrario, me han dicho que de hecho me va a beneficiar y va a provocar que no tenga osteoporosis de mayor y encima ahora me están diciendo que no. Pues un poco con ayuda también de ver cómo todo esto va avanzando, de cómo todo a nivel sanitario va cambiando y sobre todo un poco de nuestro rol como mujer, de ser la encargada de la comida en la casa, de ser la encargada de la alimentación de los hijos, de ser encargada de todo a nivel de mi vida y si además tengo que tener en cuenta también a nivel de trabajo, pues está claro que al final no vamos para tanto. Entonces es un poquito, poco a poco, ciertos cambios, que podamos ir cambiando, que podamos ir haciendo cambios a corto plazo para que de forma continua pues nos ayude a mejorar a nuestra vida en general. ¿Alguien se anima? ¿El público? ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿Has visto tú a alguien? Sí. Muy bien. Buenas tardes de nuevo. Bueno. Muchas gracias a todas las ponentes por hacernos sentir tan cerca de todo lo que ejemplificáis y reconocernos de alguna manera y también pues para ayudarnos a coger diferentes pautas y ponerlas en activo. Y realmente, hablando de la endometriosis, con todo el recorrido que habéis hecho y todo el repaso, creo que es una enfermedad que no solamente te quita,
sino que tú también tienes que darle a ella, tiene que ser un feedback, porque tiene que ser conocedora de multidisciplinar. Por ejemplo, una buena actividad física, una buena inclusión en cuanto a la alimentación, la inclusión de diferentes alimentos, de diferentes componentes proteicos, e incluso el respeto que da el de yo voy a mantener el tipo a nivel psicológico, como bien ha ejemplificado María Pilar, pues que en casa siempre te estás quejando, la pareja tampoco entiende de dolor. Entonces, es que tienes y lidias con ese dolor y al mismo tiempo tienes que mantener la compostura y mantenerte a flote, y al mismo tiempo que te recuperas. Entonces creo que el hecho de que no haya ninguna plataforma que sea testigo de lo que sufrimos en este caso, pues aún es mucho más, pues te deja o te asfixia de alguna manera pues ese desconocimiento que hay actualmente. Pero bueno, y también la consolidación o la no consolidación laboral es una de las del ECO al que yo más me sumo, porque, como ya sabéis, es una dolencia crónica. Yo he pasado por 2 intervenciones y el próximo 26 de abril la siguiente intervención, todas con la laparoscopia. Entonces, mi carta de presentación o mi DNI es que tengo esta enfermedad. Es la mayor transparencia que puedo tener, básicamente porque conozcan cómo va a ir mi evolución en una empresa determinada. Y bueno, pues eso, agradeceros y ojalá, María Pilar, se pueda participar a nivel de grupal. Yo me prestaría a todas las investigaciones o cualquier tipo de ejercicios que haya para que podamos conseguir algo. Así que nada, agradeceros la tarde de hoy y la jornada de hoy. ¿Cómo te llamas? Mari. ¿Marian? Marian. Bueno, gracias, Marian. Que sí, creo que al menos el hecho de sentirte reconocida, o bueno, pues las personas que estáis aquí, creo que es importante, ¿no? Que haya por lo menos, sí que podemos sentir soledad cuando estamos mal y a lo mejor nuestro entorno no nos entiende, pero si hay, aunque sean profesionales que nos reconocen, o que nos ofrecen ese reconocimiento, supongo que, no sé, ese acompañamiento se agradece. Nosotras, bueno, me imagino que igual que yo, mis compañeras, como que también, ¿no? Para nosotras también es muy gratificante que reconozcáis, pues, el hecho de que estemos aquí y os podamos acompañar. Y ojalá y se pueda hacer esos trabajos grupales, porque de verdad que tienen mucho poder y al menos ese acompañamiento y el hecho de poder compartir pues esa demanda, esas quejas que en otros lugares no podemos hacerlo, pues en el grupo sí ya no es cuestionable, sino que encima se dignifica. Ojalá, pero yo estoy segura que Eva lo consigue. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿No? Voy a hacer una pregunta que han mandado por YouTube. Para las fisios, me dicen por aquí. Me dicen que si las pacientes son en algún momento derivadas a el servicio de inmunología hospitalaria. O sea, si hay sospecha de que existe algún tipo de inmunodeficiencia primaria o secundaria. A ver, a nosotros las pacientes cuando vienen, muchas vienen sin diagnóstico, otras vienen diagnosticadas, pero básicamente vienen a nosotras porque alguien le ha dicho que ha venido aquí y ha mejorado y nadie le ha dado una solución. O sea, de hecho, bueno, antes el doctor Carmona, pues él, por ejemplo, son médicos, son ginecólogos, tienen como más validez que nosotras en ese tema y ellos ya van incluyendo este tipo de servicios. Pero ahora mismo hay médicos que le dices, estoy yendo al fisio y te dice, ¿para qué? No, he cambiado la alimentación. ¿Y para qué? O sea, ni siquiera lo contemplan, es lo que hemos dicho antes. Al final, la base está en empezar a formar o a educar desde pequeños y luego al sistema sanitario. Si el mismo sistema sanitario, o sea, nosotras trabajamos en un centro privado, pero existe ¿cómo se dice? Una unidad de suelo pélvico a nivel de seguridad social.
yo no conozco a ninguna mujer con endometriosis que haya ido por la enfermedad. Otra cosa es que me han operado, tengo dolor crónico, tengo incontinencia, tengo un prolapso y entonces me han derivado a suelo pélvico. Pero si no por la enfermedad en sí, no han ido nunca. Ni nadie ni siquiera le ha planteado, ostras, pues a lo mejor yendo al fisio puede ser que mejores. Es que ni siquiera se lo plantean. Entonces, ¿a inmunología? Menos todavía, creo yo. No, bueno, lo que dice Paula, cuando nosotros nos llegan sin diagnosticar, simplemente las escuchamos y tenemos el run de que puede ser y las intentamos derivar a todos los sitios para que, bueno, pues como he dicho antes, un equipo transversal donde tiene que haber de todo, el urólogo, el digestivo, el ginecólogo, el psicólogo, todos, o sea, que todos vayamos juntos y bueno, y ese es el plan. Entonces, nosotras intentamos desde nuestro campo mejorar todo lo que podemos, pero está claro que esto es de varios especialistas. Creo que hay una Bueno, pregunta ahí. en relación a lo que acabas de decir, de que, bueno, yo soy paciente, padezco endometriosis y, bueno, todavía no estoy diagnosticada, pero, en fin, bueno. Le planteé a mi ginecóloga de ir a tomar sesiones de fisioterapia en relación a la enfermedad de la endometriosis y cuando llegué a consulta con la fisioterapeuta no tenía ni idea de cómo abordar las sesiones en relación a la endometriosis. O sea, nos encontramos ante un abandono total por parte de los sanitarios públicos que, o sea, que aunque nosotras hagamos fuerza y vayamos y tal, nunca tenemos la atención que necesitamos de verdad. Entonces, no sé. Yo aquí te quiero contestar y agradezco mucho tu pregunta, porque en medicina hay especialistas. En fisioterapeutas cada vez nos vamos especializando más y en enfermería cada uno se tiene que especializar. Entonces, si algún compañero está más dedicado a deportiva, pues a lo mejor no tiene esa visión que tenemos nosotras de la endometriosis. Pero como si a mí me dicen que tengo que empezar a rehabilitar una rodilla, yo ya me he especializado en esa parte y es que solamente veo eso. O sea, ya no sé cómo funciona. Bueno, sí lo sé, pero me costaría hacer un tratamiento, un abordaje. Entonces tenemos que mirar a las especialidades. Igual que la medicina tiene cada uno lo suyo, pues a luchar que la fisioterapia y que la enfermería también la tenga. A ver, antes, por ejemplo, con la enfermería, ¿no? Lo han preguntado esta mañana. No todo el mundo tiene que saber de todo, ¿no? Hay especialistas y al final, si tú vas a un fisio, no sé si en tu caso era un fisio en suelo pélvico o uroginecología, no sé si estaba especializado, pero si es así y no conocía cómo abordar, vamos, a mí me viene un paciente en el que no sé qué tengo que hacer y en vez de decirle, pues no sé qué voy a hacer, pues a lo mejor busco información, intento derivarle, pues mira, he hablado con una compañera, al final siempre vas a conocer fisios, siempre vas a conocer gente de tu gremio, puedes informarte y derivarte a un sitio donde creas que sí que te pueden trabajar mejor. Ya si, por ejemplo, es a nivel de seguridad social, que no sé si fue así, pues te tendrían que derivar específicamente a la unidad de suelo pélvico. Sí, o sea, en mi caso fue en la unidad de suelo pélvico y yo le planteé la situación, que tenía endometriosis, pero... A ver, al final también es falta de formación y falta de información. O sea, sí, pero me llama la atención que siendo una unidad de suelo pélvico no se conozca que... Bueno, hay ginecólogos que niegan la enfermedad ya, directamente. Entonces, claro, dentro de un fisio de suelo pélvico, si se ha especializado en lo básico, no, ahora, bueno, si aquí la mayoría somos sanitarios, sabemos que la formación también está empezando a devaluarse un poquito, entonces también la formación que haya hecho, la experiencia que tenga y luego, ¿qué es lo que te digo? Que es que no todo el mundo tiene que estar especializado en todo. A lo mejor me viene a mí una paciente con una enfermedad rara del suelo pélvico y digo, ostras, ¿y ahora qué hago? No he tenido nunca ningún caso así.
Entonces, al final, pues bueno, seguro que llegaste tú y al final a ese fisio o a esa fisio pues le ha entrado el gusanillo y a lo mejor se ha informado y ha empezado a estudiar y a lo mejor llega otra paciente después de ti y ya sabe cómo tiene que actuar. Entonces, al final es eso, buscar tratamiento multidisciplinar. Es que es la base, o sea, lo vemos todos los días. No quedaros en la píldora, no quedaros en el lío, intentar buscaros. Se queda muchísima pena que al final tengáis que ser vosotras las responsables de buscar vuestro tratamiento, pero es que es así. Es que actualmente o das con un doctor como el doctor Carmona o es que te vas a quedar hasta que te operen y te vacíen, como he comentado antes con Eva, una palabra horrible, te van a vaciar, te van a dejar una cicatriz horrible y te vas a tocar buscarte la vida tú. Entonces, antes de intentar llegar a eso, tú que eres una chica joven, busca tratamiento que existe, o sea, en diferentes comunidades. Ya has visto que aquí, durante todo el día, hemos venido pues, equipos multidisciplinares, gente que está cualificada, hay muchísima más gente, ahora mismo con las redes sociales puedes encontrar y puedes buscar gente que te trabaje tu caso más específico, ya no solo a nivel de nutrición, a nivel de inflamación, de psicología, de sexología, de todo. Y se mejoran muchísimos resultados. En el público hay pacientes nuestras y se notan los cambios, se notan los resultados, mejora muchísimo vuestra calidad de vida. Entonces, aunque ahora mismo os tengáis que ocupar vosotras, tengamos que luchar nosotras por nuestra salud, intentad hacerlo, porque al final vais a conseguir esa mejoría. ¿Hay otra pregunta ahí? ¿Hay otra pregunta? Ahí arriba. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Enhorabuena por las ponencias. Yo soy ginecóloga y tengo una pregunta muy técnica para Susana, pero como he cogido el micrófono detrás de su compañera, que lamento no recordar el nombre, no quisiera entrar en polémicas porque no es el tema que nos trae aquí. Pero no puedo aceptar que se diga en un foro como este que hay ginecólogos que niegan la endometriosis. La endometriosis es... No lo he dicho yo, Termino enseguida. La endometriosis es una parte fundamental de nuestra formación, es una de las enfermedades prínceps que se estudian tanto en la formación de grado de medicina como en nuestra formación específica y no puedo creer que haya ginecólogos que la nieguen. Después de ese matiz, mi pregunta era, Susana, igual que es bien conocido que cuando, por ejemplo, un problema de suelo pélvico acaba en una cirugía, el tratamiento rehabilitador antes y después de la cirugía mejora muchísimo los resultados y hay una larga experiencia de derivaciones del ginecólogo a vosotras, de vosotras al ginecólogo y se trabaja en equipo. Te he oído decir que el tratamiento rehabilitador puede de alguna manera mejorar el dolor asociado a las adherencias. Y como a veces una endometriosis debe ser tratada mediante cirugía en casos concretos y sabemos que cualquier cirugía puede producir adherencias y las pacientes con endometriosis tienen mayor tendencia precisamente a generar adherencias, aunque se opere de cualquier otra cosa que no sea una endometriosis por su base proinflamatoria. ¿Hasta qué punto piensas que es positivo un tratamiento rehabilitador después de la cirugía? No para prevenir las adherencias, porque van a llegar a ti con la adherencia ya formada, pero tal vez para prevenir el dolor asociado. ¿Y cuándo debería empezar ese tratamiento? Mira, con la tecnología Indiva y con el láser, sí que deberíamos de empezar antes del tratamiento, porque damos una calidad al tejido. Entonces, vascularizamos todo y la recepción después, cuando llega el tratamiento quirúrgico, ¿vale? Al estar en las condiciones del tejido más favorables, no se crean tantas adherencias. Y justamente cuando llega después de la operación, sí que dejamos un tiempo, pero empezamos ya a hacer también un poquito de higiene de las cicatrices. Por ejemplo, las presiones. Las presiones, por ejemplo, de la braguita o de un cinturón, ¿sabes? Ese roce continuado hace que el tejido se vaya fibrosando más. Entonces, tener ahí ya una calidad de higiene, ¿vale? Ya favorece eso, que la cicatrización no sea tanto. Y
Cuando se produce una cirugía, se produce una inflamación. Me da igual de qué tipo de cicatriz, ¿vale? Es que podemos, con las técnicas de drenaje, por ejemplo, de Indiva atérmica, con el láser, ¿vale? Podemos ir drenando. Entonces, no es toda la acumulación de todas esas sustancias activas de la inflamación y de la cicatrización y las vamos descongestionando. O tenemos técnicas de respiración para bombear, ¿vale? O sea, siempre para drenar y que la cicatrización sea la mejor posible. Y también hacemos ejercicios, ¿vale? Pero no os imaginéis un ejercicio físico, porque todo es adaptativo, según cada paciente va necesitando. Y a lo mejor es simplemente activar suelo pélvico con transverso para que todas esas movilizaciones del tejido muscular con fascia y con todo el sistema sanguíneo y todo, ¿vale? Vayan teniendo ese deslizamiento óptimo. No sé. ¿Y el momento de empezar? A mí me gusta empezar pronto, pero siempre es progresivo. Sí que hay, verdad, que hay una fase de, a lo mejor, de más inflamación, pero es que, como te he dicho, que es que podemos entrar a ese nivel 1 para quitar la inflamación. Imagínate que con los puntos, en una cicatriz de una cesárea o una cicatriz de una episiotomía, con los mismos puntos les ponemos el láser y drenan. Entonces, al estar en la primera fase y al drenar, la cicatrización es muchísimo mejor. Entonces, puedo decirte que yo las cogería desde el inicio. Si a mí me tuvieran que operar ahora de algo y yo sé cómo trabaja la fascia, yo me trato antes, inmediatamente, y después ya voy pasando de niveles. Pero quitar la inflamación, la congestión, y que no se produzca ese edema interno, mejoras toda la calidad y la cicatrización de inicial. Quería explicar un segundo. No me refería a negar la enfermedad como que no existiese la enfermedad, sino como que una paciente va al ginecólogo y puede ir a diferentes ginecólogos. Bueno, lo hemos visto hoy un montón de testimonios de diferentes pacientes. Van de un ginecólogo a otro sin un diagnóstico y muchas de las veces, oye, ¿y no tendré endometriosis? Y te dicen, no, endometriosis no es. Y luego muchísimas veces no saben mucho cómo gestionarla. Sé que no es el caso de todos los ginecólogos, ni muchísimo menos. Y luego también lo he dicho porque esta mañana es que justo Eva ha hablado de un ejemplo con el doctor Carmona de que había unas ginecólogas, creo que era en un hospital, que estaban intentando investigar la endometriosis y sus propios colegas le estaban diciendo que hacían, que eso no valía para nada. O sea, no me refería como que no existe la enfermedad, obviamente, sino un poquito eso. Bueno, pues te agradezco muchísimo la aclaración. Sí, yo creo que más que negar la existencia, a lo que nos referimos es que muchas veces se banaliza, digamos, la endometriosis, y hasta que no provoca patologías más graves, pues no se hace caso a las pacientes, no que se niegue la existencia. Realmente, yo creo que Paula no quería decir eso. Hola, buenas tardes. Yo soy enfermera de la consulta de ginecología del hospital. Y lo primero, en este hospital no existe unidad de endometriosis. Las pacientes de aquí, cuando ya están avanzadas, hay que derivarlas fuera. No se les da la respuesta adecuada porque hay 10 minutos por paciente. Eso lo vivimos todos los días. Entonces, pues yo creo que habría que reivindicar que se iniciase una unidad en el hospital. A mí me consta que la asociación ADAEC de la delegación de aquí de Castilla-La Mancha ha solicitado en numerosas ocasiones la creación de una unidad de endometriosis en la región, y la respuesta de la consejería es que no hay suficientes pacientes en la región que que justifique la creación de dicha unidad. Yo creo que es una cuestión, por eso el porqué de estas jornadas, también visibilizar y que se vea que hay mucha gente interesada en esta patología, y si hay mucha gente interesada es porque hay mucha gente que la padece. Entonces estoy con vosotras completamente en que lo que hay que reivindicar es que se instauren en diferentes hospitales de la región unidades especializadas en endometriosis, por supuesto.
Lo sé, pero aún así, yo sé que hay poco tiempo de trato con las pacientes, pero a mí, por ejemplo, como directora de la jornada me han llegado testimonios terroríficos. Y cuando digo terroríficos, lo estoy diciendo con terroríficos. Y creo que sí, que se puede hacer algo frente a eso, y está en la mano de, pues, también hay que crear un poco de presión social, como siempre, porque si no es verdad que es difícil llegar a un cambio y que se hagan ese tipo de unidades que requieren una inversión económica. Estoy pensando, por ejemplo, en la creación reciente de la unidad de COVID persistente. Los pacientes se han organizado muy bien, han presionado mucho y se ha creado una unidad de COVID persistente, o sea que se puede, pero hay que organizarse, visibilizarlo y reivindicarlo de manera adecuada. Hoy por hoy no se les está dando una respuesta adecuada, ¿eh? Tampoco, no. Se ha creado la unidad, un poco, ya sabemos... A nivel de gestión política, a nivel de gestión sanitaria, no se les da. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿María? Bueno, sí, yo recojo el guante de la parte de la formación, y es verdad que yo no soy enfermera y yo no doy las asignaturas que directamente tratan este tema, pero claro, conozco el plan de estudios y también conozco cómo salen preparados y preparadas las enfermeras y en algunos casos cuál es la visión que tienen del problema. Y algo que se ha visto aquí a lo largo de todas las jornadas en muchas mujeres que han participado y con otras que hemos hablado o incluso tenemos trato personal es que se han tenido que ir a otros lugares porque no hay una unidad especializada y en otros casos porque en esa puerta de entrada que esta mañana se ha dicho, que muchas veces son las enfermeras de primaria, tampoco lo han encontrado. Y en las siguientes puertas tampoco han encontrado ni una validación, ni siquiera una escucha suficiente. Entonces, no es que no se forme en endometriosis. La propia Eva lo hace en nuestra facultad, por ejemplo. No es que no se forme, pero la formación que damos no es suficiente como para que se dé la respuesta que se debería dar, al menos cada uno en su nivel. Y esto nos toca, desde luego, a quienes nos ocupamos un poquito de la formación, cambiarlo y mejorarlo, ¿de acuerdo? Y ahí la perspectiva de género también acaba siendo importante. Acaba siendo importante porque lo hemos visto desde la mañana hasta el final de esta tarde, que hay una tendencia, si no es a trivializar, es a invisibilizar, si no a derivar y si no a esperar que pasen 10, 15 años. Y como es algo que ya hemos visto que ocurre en muchos problemas, también en este, está claro que desde la formación tenemos que cambiar la forma en que lo hacemos. Pero un año es relativamente poco con respecto a lo que algunas personas... Ah, vale, para la derivación, por eso. Porque aquí se ha oído, y lo que ha llegado por redes, por ejemplo... Que hay gente a la que bueno, yo digo lo que me ha llegado a mí por redes sociales, correo, que hay gente que se niega a la derivación. Yo no sé hasta qué punto esto es verdad o no, pero no es una persona ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Me han llegado decenas de mensajes de gente a la que se le niega la derivación. No se les da alternativa aparte de tomar la píldora anticonceptiva. A algunas personas el DIU hormonal, otras cosas. Y hablo de personas muy jóvenes, de gente de menores de 30 años incluso, a las que directamente se les dice en consulta que se hagan a la idea de que no van a ser madres y que ese dolor es pues eso, que tienen que acostumbrarse a convivir con él. Te mandan antiinflamatorios cada 8 horas durante 10 días de tu mes y ya es todos los días. Pero bueno, que esto es un problema muy complejo y hay muchos profesionales sanitarios que están muy involucrados en esto. Y muy implicados y realmente ellos quieren contribuir. Es que también pensar que la tecnología que hay en los hospitales es que influye en muchas cosas. Es algo muy multifactorial también. Y hay muchos escalones que hay que llegar a escalar hasta llegar a esas unidades, que sería lo ideal. Que hubiera, yo desde mi punto de vista lo que veo es que la enfermería podría filtrar muy bien a esas pacientes que se podrían derivar a esas unidades, porque la medicina... Muchas veces también el médico de cabecera en primaria está muy saturado, si es que hay muy poco tiempo por paciente. Pero sí que hay que creer un poco también más a la gente cuando manifiesta este tipo de síntomas, que nadie va 10 veces al médico por gusto, como decía esta mañana también el Paco Carmona, vamos.
Si quieres que te pasen el micro, es que si no, no te oyen en casa. Es por eso. Ah, perdón. ¿Quién más quería? Había... Ah, por ahí arriba también, una de las estudiantes. ¿Sí que es? Sí, sí. A mí me ha tratado el equipo del doctor Carmona y ojalá aquí en Castilla-La Mancha hubieran el grupo de especialidades que hay allí, en todo en general. Ojalá se consiguiera algún día. Solamente quería decir eso. Bueno, eso. Pues eso. Sí, sí. Porque es una cuestión también de recursos, ¿eh? Los profesionales tienen que formarse, pero los recursos son necesarios y urgentes, desde luego. Entonces es verdad que hace falta mucha presión, como ya dice, hay que presionar entre todas. Sí. Perdón. Perdón. Solo era hacer un apunte. En el Hospital de Albacete, todo va jerarquizado. Tú cuando vas, cada vez te toca una ginecóloga o un ginecólogo distinto. Entonces, y cada uno dice una cosa distinta. Nos enfrentamos al desconocimiento continuo, a que salgas de allí con una opinión distinta cada vez y es un mareo constante. Esto genera, sí, te entiendo. O sea, es algo además que se ha demostrado que la longitudinalidad en la atención favorece muchísimo la resolución de los problemas y sobre todo que la gente se sienta más satisfecha y confíe más y se adhiera más al tratamiento, pero entiendo que es una cuestión de recursos también y que es algo que también habría que demandar. No se trata solo de que estén los profesionales, sino cómo se gestiona, cómo están esos profesionales y cómo pueden atender, que ya ha quedado claro que no tienen tiempo, que hay muchas otras cuestiones. Pero es verdad que la mayoría de las pacientes piden, en este caso, para este problema concreto, pero también en otros, que haya una continuidad, que no sea siempre, no siempre, pero que no haya que empezar tantas veces a contar lo mismo y eso, y recibir a veces, incluso a veces, comentarios de los otros diagnósticos o de los otros, ¿no? Personas que te han visto, que eso dificulta mucho y hace que la adherencia al tratamiento, por ejemplo, baje enormemente, porque no hay una relación suficiente de confianza. Entonces esto está muy estudiado y es algo que también en nuestro sistema, desde luego, tendría que mejorar. Vamos a recoger de aquí un montón de sugerencias para mandar a la consejería, me refiero, aparte de que nosotros, en la parte que nos toca, también tenemos que hacer cambios, en nuestro caso en la formación, y cada uno, bueno, desde su lugar. Buenas, soy estudiante de primero de enfermería. Y yo quería proponer una pregunta más a nivel educativo, a nivel de la comunidad, y es como la endometriosis, sobre todo se manifiesta con la primera regla, que es la adolescencia. Claro, a lo mejor las típicas charlas de sexualidad que se dan en institutos debería de meterse este tema, pero también muchos adolescentes en este tipo de charlas son muy escépticos, y entonces también quiero proponer que si tendría una cierta eficacia y visibilidad exponer este tema en ese tipo de charlas y cómo afectaría. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, ¿estás hablando de educación sexual? Sí. Claro, buah, es que sabes. Ojalá, pero ahí llevamos ya peleando, ya no solamente para que se reconozca la endometriosis como diagnóstico clínico, para que haya una educación sexual reglada en los colegios llevamos muchísima pelea, pero hasta ahora, ¿qué se ha hecho? Pues centrarse mucho en la genitalidad, centrarse mucho en las enfermedades de transmisión sexual y pues quizás poco en el cuerpo, poco en el conocimiento del cuerpo, poco en el conocimiento del placer y poco en el reconocimiento de la sexualidad, porque la sexualidad es todo el cuerpo. Entonces, quizás nos hemos puesto a hacer una educación sexual cuando se ha hecho y de manera voluntaria, pues muy sesgada. Y eso al final lo único que ha creado es desconocimiento, desinformación y que las familias se rebelen.
Entonces, bueno, pues es una propuesta que te agradezco muchísimo porque vosotros, desde la enfermería, es que no os podéis imaginar todo el poder que tenéis, muchísimo, porque vosotros podéis hacer psicoeducación, primero con formación y luego porque tendríais que ser vosotros quienes hicierais esa psicoeducación. Vosotros tenéis muchísimo poder, la enfermería tiene mucho poder, porque la gente os cree mucho más que otro tipo de sanitarios. No sé, tenéis un poder especial. Y luego con formación, entonces sería maravilloso, ojalá y se consiguiera poner una propuesta más que tenemos. Gracias, Cristina. Andrea. Nada. Bueno, aparte de todo lo que ha dicho, la educación está complicada porque quien hace la educación en sexual puede omitir cosas, pero después si va un sexólogo a dar esa charla, también los padres muchas veces se echan las manos a la cabeza. Entonces tenemos que romper. Pero yo siempre he dicho que la educación es triangular y la educación sexual está desde casa. Entonces tenemos que educar a toda la sociedad y a como padres. O sea, no es cuando vas a un bebé y le dices ¡ay, qué ojitos tienes! Pero cuando vas, por ejemplo, ¡ay, la almejita! ¡ay, la colita! Entonces ya no se le va poniendo nombre. Entonces, empezar ahí ya esa educación de ponerle nombres a todos nuestros órganos, a que la regla también es un tema tabú y normalizarlo, que antes ha salido en la conversación. Y entonces en las películas podemos ver un montón de sangre, pero después cuando yo tengo la menstruación como que se echan las manos a la cabeza. Y bueno, voy a contar una cosilla porque mis hijas, o sea, para ver dónde está la educación, porque mis hijas son pequeñas, pero yo las intento normalizar en todo. Pero esto lo digo como experiencia mía para que os sirva un poco todo. Mis hijas, cuando yo me veían menstruando, se ponían las manos en la cabeza y yo decía, ¿pero por qué si yo no manifiesto esto? Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un experimento. Y el experimento fue de que yo uso la copa menstrual, cogí mi sangre menstrual y la sequé. Bueno, pues la sangre seca es preciosa, es como si fueran juanolas que las ves y se ponen cristalinas. Entonces cogí esa sangre seca, ¿vale? Se las empecé a enseñar a mis hijas de cómo se mueve y mostrarles lo que era eso, y no veas el cambio que hicieron de visualización. Entonces, la educación en los colegios, pero también nosotros que empecemos a quitar los tabús, los falsos mitos, y decirte que también hay profesionales, ¿vale?, donde hacen así como talleres de la primera luna. Y de la primera luna es que van hablando de toda la menstruación para, ¿sabes?, para pues hacerse familiares con ellos, para que vean todas las cositas que hay. Y claro que tenemos que hacer educación, pero que nos dejen también. Si hay alguna pregunta más. ¿Sí? No, madre mía, menos mal que vosotros veis, porque yo no veo nada. Bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a todas las ponentes que hemos... Yo, por ejemplo, he estado por la mañana y por la tarde, y entonces dar las gracias tanto a Eva, que ha organizado junto con las demás profesoras de la facultad estas ponencias. Yo las he disfrutado mucho personalmente porque, siguiendo un poco con lo de la formación y los planes de estudios, yo, por ejemplo, no escuché de la endometriosis hasta el año pasado con Sandra, que bueno, ahora no está, y con Eva desconocía totalmente la enfermedad hasta que no entré en la carrera de enfermería. Entonces no me puedo ni imaginar la gente que no ha entrado en una formación sanitaria, en un tipo de formación de ciencias, no tendrán ni idea de lo que es esto. Entonces también lo que decía un poco María Pilar, que las charlas que se dan en los institutos, en mi caso, porque ya sabemos que la experiencia personal no puede inferir a los demás, pero en mi caso siempre se ha dado más importancia tanto a, digamos,
prevención del embarazo, actitud responsable respecto al sexo, y no se ha hablado nunca de patologías ni de ningún tipo de disfunción en las menstruaciones. De hecho, siempre se ha tratado como tema tabú, siempre en las clases había risas, siempre, bueno, por lo que pasa cuando juntas a crío hace 15 años y empiezan a hablar de cosas que son tabús. Entonces, yo quería mandar un mensaje a todas las personas que están aquí, siempre desde el punto de vista, repito, segundo de enfermería, aún me queda mucho por formarme, a las personas que tienen endometriosis aquí, que se está haciendo esfuerzos desde la facultad, se están formando. Desconozco si en tercero y en cuarto hay planes de estudio respecto a esta enfermedad, pero ya en primero se nos pone en contacto a los futuros sanitarios con este tipo de patologías que son quizás menos conocidas, menos visibles, y que si no es ahora se están dando pasos para tanto la identificación como el tratamiento, como la ayuda a los pacientes con este tipo de patologías. Y nada, que este tipo de ponencias y de seminarios son otro paso más a la hora de formar, aunque sí que es cierto que somos muchos los estudiantes de enfermería y no somos tantos los que hemos venido, pero venimos, que hay gente que se quiere informar, que quiere tratar estas cosas y que, nada, que eso que se sepa, que estamos todos remando hacia ese posible tratamiento, hacia esa posible cura, algún día esperemos. Y nada, de nuevo dar las gracias por las ponencias y todo eso. A ver, voy a responder. ¿Cómo te llamas? Pablo. Bueno, a Pablo le tienes que poner un 10, porque hasta aquí toda la mañana. Además, las intervenciones que ha hecho son interesantes y me lo llevo yo a hacer psicoeducación, fijo. Eso sí, anatomía la tengo suspensa de primera, ¿eh? Pero oficio aprobado. Bueno, pero quiero comentar una cosa, Pablo, sobre la educación sexual, ¿vale? Que estamos hablando. Tanto la aportación que ha hecho Susana como la que yo comenté antes, ¿no? La importancia de la educación sexual, que no solamente tiene que ser en los colegios, también desde la familia. Pero bueno, también quiero añadir, porque no ha salido y veo que a veces nos damos cuenta reivindicamos esa educación sexual, reivindicamos desde el cuerpo, desde la patología, desde la enfermedad, pero se nos olvida hablar del placer. Se nos olvida. Entonces, si no hablamos del placer cuando estamos haciendo esa psicoeducación de la sexualidad, cuando los niños son chicos, cuando son adolescentes, cuando son adultos, esos hombres y estas mujeres, y a lo mejor sus genitales no los pueden utilizar porque tienen algún problema de cualquier tipo, entonces les decimos no. Es que además del coito hay otras cosas. Es que eso yo no lo he aprendido. Entonces, ¿qué nos pasa? Hablar del placer a niños y adolescentes nos cuesta muchísimo trabajo porque no sabemos cómo hacerlo. Si nos situamos desde la Iglesia, desde la moral, desde la educación judeocristiana que hemos recibido, todo era pecado. Si nos vamos ya a la medicina ahora, es perversión. Entonces, ¿cómo les hablamos del placer y del cuerpo a esos niños, a esas niñas? Y les hablamos de la menstruación sin que le vean solamente la parte negativa de la menstruación, la parte patológica, la parte fea. Cuando hablamos de sexualidad, tenemos que integrar la parte del cuerpo, la parte de la genitalidad con el placer y de todo el cuerpo. Porque entonces, es decir, la erótica que la conozcan desde pequeños, porque si no, cuando son adultos, y claro, cuando sois jóvenes, claro, y no hay ningún tipo de enfermedad, todo funciona perfectamente, pero no siempre funciona todo perfectamente, porque podemos tener un accidente de tráfico, podemos tener una lesión medular, podemos tener un cáncer, podemos tener un montón de cosas, y entonces ya no nos funcionan los genitales, ¿y qué hacemos? Entonces, reitero de la importancia, y me encanta que haya salido y que se hable tanto de sexualidad, pero vamos a hacerlo de una manera holística, vamos a hacerlo integral, de todo el cuerpo, no solamente de la enfermedad, ¿vale? Pero bueno, yo reivindico que te mereces un sobresaliente, pero vamos ya. Estamos muchas profesoras de primero que ya se pilla un poco tarde, pero bueno, aún hay tiempo, aún hay tiempo. ¿Quedaba otra pregunta?
Buenas, pues a ver, yo lo que quería comentar, que bueno, muchas gracias a todas las ponentes y que no sé, yo desconocía por completo, bueno, la endometriosis, bueno, yo creo que como la mayoría que entramos así en primero y bueno, la verdad que la charla me ha dado mucho que pensar en sentido de que, bueno, en mi clase de bachiller, bueno, había una chavala que tenía, pues, bueno, lo comentaba con, bueno, con ciertos compañeros y tal, y tenía las reglas que le dolían, tal y cual, y pues ahora, pues la verdad que da por pensar en que, y si puede ser una derivación de esto, de la endometriosis, y que, bueno, no sé, ya como eso, bueno, ya perdí el contacto y tal, pero a lo mejor está aún sin diagnosticar y la verdad es que es una lástima, que no se le dé tanto bombo, como ha dicho mi compañero, de una educación buena y que se sepa reconocer temprano para que pueda ser tratado lo antes posible. Y luego tenía una pregunta en cuanto a lo que es la clínica, y es que no sé si lo he entendido bien, pero ¿la endometriosis está relacionada con la aparición de la menopausia temprana? A ver, sí que algo que quede claro, que no todo lo que, o sea, todas las reglas dolorosas y sangrados abundantes no significa que todas las mujeres que padezcan eso tengan endometriosis, ¿vale? Hay otras enfermedades, pues por ejemplo los miomas, hemos hablado también de la menorrea primaria, la menorrea secundaria, ¿vale? O sea, lo que queremos que quede claro es que duela la regla, ¿vale? Que la regla sea dolorosa o que el sangrado sea muy abundante, ¿vale? Pues más de 7 días, más de 80 mililitros, han dicho, no es normal. Entonces, es porque hay algún problema. Hay algún problema a nivel hormonal, a nivel el que sea, pero hay un problema. Entonces, no sé dónde has escuchado lo de que está relacionado con la menopausia precoz, pero no sé si hay alguna relación, la verdad, ahora mismo, no tengo ni idea, a lo mejor, no sé, a nivel de estudios. Sí que es verdad que sí que está relacionada con la menarquia precoz, o sea, con la primera regla. O sea, actualmente, yo no lo he querido comentar en mi ponencia, pero este hiperestrogenismo que he comentado, que afecta mucho en general a todas las mujeres, también está afectando a que a las niñas les venga la regla antes, ¿vale? Sí que es verdad que no hay estudios que lo relacionan directamente, pero es verdad, antes a una niña le bajaba la regla a los 14 años, incluso más tarde, a los 12, y ahora tenemos niñas de 8 años que les está bajando la regla. Entonces, algo está pasando, algo está influyendo en que a esta niña le baje antes la regla. También acumulado con que cada vez somos madres más mayores, con que también hay un exceso de estrógenos ambiental, pues sí que puede estar influido en el que haya un aumento de la enfermedad, pero es lo que estoy diciendo, todo son suposiciones, no hay estudios que lo evidencien, falta información, falta muchísima información y evidencia al respecto, pero podría ser perfectamente, ¿por qué no? Muchas gracias. Bueno, para terminar, como ha salido un tema que tiene... Nos queda una pregunta de Puri, que ¿De está quién? con la mano levantada. Ah, perdona, madre mía. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería decir que es verdad que, como en todas las especialidades y todas las carreras, ni todos los ginecólogos son iguales, ni todos los fisios, ni todos los psicólogos, hay de todo, ¿no? Pero yo, por mi experiencia y las mujeres que conozco de Albacete, la atención de ginecología aquí, en cuanto a endometriosis, es nefasta. Y lo siento por las que están aquí, que seguro que son súper profesionales y quizá ellas sí que sepan la endometriosis. Pero yo, por mi experiencia y otras mujeres que estamos metidas en la Asociación de Castilla-La Mancha, nos hemos tenido que ir fuera. A mí me derivó el médico de medicina interna más de 10 veces a ginecología porque él decía que era endometriosis. Y a mí en ginecología en Albacete me decían que no tenía endometriosis, que todo estaba bien. Mis últimas consultas en ginecología yo salía llorando, decía, si es que ¿para qué voy? Si me van a decir otra vez lo mismo, que está todo bien, que no tengo nada, y claro que te desesperas. Entonces, también está, como ya decía antes la compañera, cada vez que ibas te toca un ginecólogo nuevo. Cuéntale otra vez desde el principio la historia. Entonces, es verdad que hay muchas cosas que hay que cambiar y que tenemos que luchar. Pero, vamos, aquí en Albacete creo que somos muchas las que estamos para hacer fuerza, pero también es verdad que no, a nivel ginecológico, yo no sé lo que pasa
pero vamos, yo desde mi experiencia, y como repito, de otras muchas que conozco en la asociación, no hay conocimiento de la endometriosis. Yo llegué a decirle a un ginecólogo, me ha dicho el de medicina interna que por favor me mire que tengo endometriosis. Y cuando me miró me dijo, tú no tienes endometriosis. Entonces, creo que se necesita más recursos en todo y más especialización. Yo creo que hay que usar esta jornada sobre todo para tender puentes. Creo que precisamente el personal sanitario que ha venido aquí es porque está interesado en abordar esta enfermedad de otra manera. Seguramente compartan la mayoría de nuestras reivindicaciones, lo que pasa es que están en otra posición que también es muy incómoda muchas veces. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es usar esta jornada para tender puentes entre pacientes y personal sanitario, reivindicar todos juntos, que yo estoy segura de que estamos todos en el mismo barco, reivindicar para, sobre todo lo que estaba comentando antes la enfermedad del hospital, Oti, reivindicar la creación de unidades de endometriosis, y yo estoy segura de que estas jornadas pueden animar a eso. Y no es una cuestión, yo creo, lo que decía, es que es limitación, lo que estaba comentando Raquel, hay muchas limitaciones que no somos muchas veces conscientes de ellas, o sí lo somos, pero ya es que nos hemos metido en una agenda tan individual, esto está siendo tan locura, ahora también con toda la pandemia, que es verdad que la asistencia sanitaria pues, se ha visto muy perjudicada, porque claro, es normal. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar esta jornada para lo que digo, para tender puentes, ver cosas en común, qué se puede hacer y pensar en positivo y empezar a construir. Porque si no empezamos a construir, esto no sirve para nada. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad, tanto pacientes como clínicos, y ver, pues sobre todo, me alegra también mucho ver las nuevas generaciones que quieren, además, que ven necesario formarse en patologías que a lo mejor no son tan conocidas, y yo creo que ese es el objetivo que persigue esta jornada, y creo que es el que tenemos que intentar conseguir, construir a partir de ya, e intentar pues conseguir, pues mira, en ese caso pues es una creación de una unidad de endometriosis, tenemos que luchar por eso. Muy bien, pues con este impulso, así espero que sea, con el interés por parte de todas las personas que estamos aquí y muchas otras que no han podido venir, pero que lo han seguido, espero que podamos seguir trabajando en el futuro. Desde la facultad estamos a vuestra disposición y abogamos no solo por la formación, que lo hemos dicho, por una mejor atención, sino también por la investigación. Y la investigación nos ayudará a las dos cosas, a ver que la atención no es lo que las mujeres quieren y necesitan, y encontrar la forma de hacerlo mejor y también de cuestionarnos permanentemente incluso todas las cosas que hemos comentado aquí. Y siempre hay que estar en eso, en mejorar y en cuestionar y buscar nuevas alternativas. Entonces nosotros, en la parte pequeñita que somos, estamos a vuestra disposición y dispuestos a trabajar, y esperamos poder hacer otras jornadas, pero sobre todo hacer otras actividades que aquí mismo las estábamos pensando ya, de aprendizaje-servicio, que las hacemos, pero hacerlo extensivo a este tema, y otras actividades que puedan acompañar este impulso de tiene que haber una atención diferente. Tiene que haber una atención que esté realmente centrada en lo que necesitan las mujeres, ¿de acuerdo? Y esa unidad sería ideal. No sé si la vamos a conseguir, pero por nuestra parte el apoyo y las ganas de trabajar de quienes estamos aquí. Espero que nos veamos pronto en otras actividades o que nos visitéis en la facultad para dar a conocer, y esto es algo que también vamos a hacer, para dar a conocer a los estudiantes, que a veces es que hay que hacerlo así, la experiencia de quienes tienen el problema y cómo se sienten cuando van a ser atendidas, porque es una forma de tomar, no solo de visibilizar, sino de tomar conciencia de cómo tiene que ser el trabajo que yo tengo que hacer, cómo tiene que ser el cuidado que tengo que ofrecer. Así que os esperamos en la facultad y espero que nos veamos pronto. Con esto damos por finalizadas las jornadas.